la que más ¿qué matador. ¿Cómo está? Bien, muchas Bienvenida gracias. a este primer programa. Muchas gracias. Dios mío, ¿cómo está? Ministra, Bueno, un placer hola, tenerte. Paula. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, mucho trabajo, muchos recorridos, conociendo los avances de los proyectos que tenemos en todo el país y muy contenta haciendo esta labor. Bueno, yo quiero antes de pasarle el balón a la ministra, y es que nos filtraron una información que ahorita que estamos hablando de mujeres y fútbol, que usted, ministra Mafe, tiene tatuado en uno de sus piernas el logotipo de un equipo de fútbol. Cuéntenos esa historia. Pero además Y saque es la culpa piernita, mía, ministra, es culpa sáquela. mía porque ahorita me puse a mí, como vi un balón, y me puse a buscarme el tatuaje y yo misma me develé ese secreto. Bueno, Yo hice una apuesta alguna vez, y si Millonarios pasaba a la final en ese momento del campeonato del torneo colombiano, me ponía un tatuaje y pues me tocó pagar la apuesta porque hay que cumplir. Y si hubiera sido una apuesta, si Falcao tuviera otro hijo, usted también se los tatuaba. Si hubiera apostado eso, sí, pero esa era más fácil de ganar. Eso está muy bien, ministra. Bueno, ministra, aquí estamos en la cancha y es todo suyo el balón. Vamos a hablar de los goles del gobierno. Muy bien. Entonces, y de los goles del gobierno en transporte. Pues En el sector transporte. Así es. Pues muchas gracias por esta invitación y pues con todo gusto para contarle al país los avances que hemos tenido y los retos que tenemos. Comencemos por un golazo del gobierno en sector transporte, el tren. Pues que esa es la meta principal, la reactivación de los trenes en Colombia. Nosotros como país teníamos una red de ferrocarriles que era fantástica, incluso llegamos a tener un corredor férreo por Tumaco, imagínense, que se proyectaba internacional, en La Guajira, en todo el país, y eso lo dejaron morir por muchos intereses. Ministra, y el perdón. presidente dijo, hay que reactivar. Ministra, Sí, ¿qué sectores eran los más interesados en acabar con el tren? Pues yo creo que, digamos, como toda la lógica de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, ya los trenes en el mundo pues son eléctricos, ese es nuestro desafío, dar todo el salto tecnológico. Algunos proyectos incluso hoy alcanzaron a quedar en diésel, pero el reto es en adelante tener proyectos eléctricos, sostenibles, limpios. Ministra, pero a mí este tema me gusta mucho porque fuiste tú, una mujer, en esta Semana de las Mujeres, la que precisamente revivió los trenes en Colombia. Así pasarás a la historia. La resistencia al cambio es complicada, pero el cambio llegó para quedarse, y el cambio significa que conectemos al país, que recuperemos los trenes, que también, por ejemplo, comencemos a trabajar en los ríos como unas autopistas fluviales, porque para Chocó, para muchos lugares de Colombia, esa es la manera de moverse, para zonas en la Orinoquia, en la Amazonia, es la manera de moverse, y que tengamos lo que llamamos la intermodalidad. Aquí todos los modos los necesitamos y tenemos que ser eficientes y generar riqueza, productividad, y que eso llegue a las regiones de manera equitativa. Ministra, ¿qué hay de cierto que entre más ancho el riel es mejor? Claro, tiene más capacidad de movilizar carga, tiene mucha más potencia, y en el caso de nuestro país, ese es el ideal y hacia allá tenemos que avanzar. Por ejemplo, el Regiotram tiene el Regiotram de Occidente, o sea, Sí. es eléctrico y con trocha ancha. Y en algunos casos nuestros ferrocarriles son con trocha angosta, y hay que aprovechar lo que hay porque nos sale 10 veces más barato, es eficiente y es una transición. En el corazón del Magdalena Medio y en las entrañas del departamento del Cesar se gesta el proyecto ferroviario que será uno de los pilares del gobierno del cambio y su apuesta por tener un país conectado. Se trata de la concesión La Dorada-Chiriguaná, un proyecto de 522 kilómetros de línea férrea en el que la Agencia Nacional de Infraestructura hará posible el sueño de volver a ver el paso del tren, de escuchar su bocina pidiendo vía y de ver cómo los pueblos se paralizan solo por verlo pasar. Ministra, qué maravilla que hayamos comenzado por el Magdalena Medio, una zona tan golpeada por la violencia.
entonces empieza en La Dorada, en pleno Magdalena Medio, y va hasta la costa, es decir, ese tren cubre gran parte del territorio nacional. ¿Qué implicaciones tiene ese tren para todo, para la vida nacional? Uno, que es ese recorrido de La Dorada a Chiriguaná, es la columna vertebral de la red que el presidente Petro le prometió a Colombia que se iniciaría en su gobierno. ¿Se acuerdan que él dijo, vamos a conectar Buenaventura con Santa Que todo Marta? el mundo se burló de él. Se rieron, sí, tan sí, sí. loco. Pues esa es la red que estamos haciendo, es la red que de alguna manera tuvo el país y que implica que las regiones de Colombia se conectan con el centro, que las regiones de Colombia pueden sacar sus productos por el mar para ser exportados. Dorada, Chiriguaná, después se conecta a Chiriguaná, Santa Marta, y ahí está nuestro puerto. Son 25 municipios donde además pasa el río Magdalena, lo que nos implica el reto de la intermodalidad con el modo fluvial y por supuesto con el transporte de carga carretero. ¿Qué va a haber con esto? Eficiencia en la logística de carga y sobre todo debe ser un tren de oportunidades para la región. Ministra, yo soy del eje cafetero. ¿Qué decirle a toda esa gente del café para llevar sus productos desde el eje cafetero hasta el Pacífico? Pues uno, Matador, es que nuestros ancestros la tenían clara con el tren. Nosotros tenemos el tren del café, que como muchas líneas férreas se abandonaron. Hoy en día Antioquia, Caldas y Risaralda están hablando ya de volver a activar el tren porque pues en el gobierno nacional los trenes hoy son prioridad, entonces dicen aquí nos podemos articular. Y es que quiere que le diga una cosa, incluso yo conozco puentes en la vía ferroviaria de Risaralda y de Caldas hechos por alemanes que tienen como 140, 150 años. Claro, es que teníamos tecnología de punta, este ha sido un esfuerzo del país por muchos años. Entonces, ¿cómo se viene haciendo la red? Primero, ese corredor férreo del Pacífico, Buenaventura-Palmira, ¿sí? Luego viene el corredor Jumbo-Caimalito, que se conecta antecitos de Palmira y va subiendo la red. Y luego esa red se puede conectar con el tren del café, esa es la idea. Pero por ahí brincó Quindío, porque dijo, oiga, me dejaron por fuera. Por todo el país el tren. Y entonces resulta que hay un ramal de Jumbo-Caimalito, en un punto de Jumbo-Caimalito hay un ramal hasta Armenia, entonces va como Quindío está también diciendo, todas las regiones están levantando la mano para decir, bueno, ¿y aquí el tren cuándo va a pasar? Entonces estamos trabajando en la proyección de esa conectividad para que Quindío no se quede por fuera. Se viene otro golazo del gobierno. ¡Qué golazo! Sabemos que las vías para la paz, sin vías no hay paz. Son vías regionales que permiten que una zona del país, generalmente desconectada desde hace muchos años, donde la gente tiene sus productos del campo y muchas veces se les pierden porque no hay cómo sacarlos, entonces que tengan, como tú decías, sin conectividad no hay paz. No hay política de sustitución de cultivos que funcione si no hay vías. La coca viene de ahí. Y yo he insistido enormemente en eso y por eso nuestra prioridad, por ejemplo, en el Catatumbo. Si el Catatumbo no, o sea, en el Catatumbo tenemos que sacar adelante esa transversal que conecta de esta manera toda la región del Catatumbo, desde Tibú hacia la salida al mar. Y ese es el éxito. Así que la paz va a depender en gran medida de que saquemos adelante esos proyectos. Ciertamente. Ministra, otra región, aparte del Catatumbo, que es muy difícil, es el Cauca. Y un punto muy específico y álgido, que tiene toda la coca del mundo, es el cañón del Micay. Sí. ¿Qué soluciones a través del transporte se dan para esta región? Hay un proyecto en el que ha insistido el presidente, yo diría que es una de sus obsesiones, que es la salida al mar. Él siempre dice que es sorprendente que durante siglos ya el Cauca no haya, o los gobiernos que estuvieron en todos estos años, no hayan construido una carretera. Era lo lógico tener carreteras al mar, o sea, eso lo sabe el mundo entero. Y aquí no se hizo. Y entonces nosotros priorizamos entre varias alternativas. Hay un estudio que ya está avanzando con nosotros, la Universidad del Cauca. Tenemos una intervención de Argelia al Plateado para ir, digamos, avanzando también en esa pavimentación en la zona. Y además, esa vía al mar tiene que ser intermodal, porque allá hay ríos
y hay conectividad fluvial. Puntualmente, ¿qué vías estamos desarrollando en el Catatumbo? Nosotros tenemos unas intervenciones, el Tarra Convención, con el apoyo de los ingenieros militares. Hicimos una inversión importante en el aeropuerto de Ocaña y generamos la ruta Medellín-Ocaña-Cúcuta, que ha sido impresionante. Ha tenido un impacto, y eso me lo ha dicho el alcalde, me lo han contado líderes y lideresas de la zona. Y el aeropuerto de Tibú, que eso fue en tiempo récord, 2 o 3 meses, el presidente hizo el compromiso, había una pista de Ecopetrol, hicimos toda la tarea con la aeronáutica civil, también con los ingenieros militares, y ya el aeropuerto funciona, y luego con Satena iniciamos la ruta Cúcuta, Tibú, Cúcuta, y bueno, además esa ruta la pilotea una mujer. Entonces, mejor dicho, ahí completamos ¡Qué toda maravilla! una gran historia, digamos, de ser eficientes, de hacerlo en corto tiempo, hacer una inversión que rindió mucho y prestarle un servicio a la gente de Catatumbo que clamaba por eso. Uy, maravilloso. Nos vamos con otro golazo del gobierno, que son los caminos comunitarios, o también llamados Caminos para la Paz. ¡Gol! ¡Qué golazo! La paz total y la justicia social empiezan desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía. Como una muestra de la articulación entre el Estado y el campo colombiano, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías crea caminos comunitarios de la paz total, fortaleciendo la participación de las comunidades en la identificación de sus necesidades viales, manejo de recursos y ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales. El Instituto Nacional de Vías capacita, supervisa y respalda a las comunidades, impulsando el sentido de pertenencia y promoviendo la transparencia en la ejecución de los recursos con el propósito de optimizar la movilidad, facilitar el desplazamiento de los productos y ser más eficientes en el desarrollo y la conectividad de las regiones. Son proyectos que tienen 2 componentes claves. Uno, que es la misma gente la que dice, esta es mi prioridad. Son intervenciones puntuales, pero que resuelven temas de conectividad urgentes. Por ejemplo, esa curva donde siempre se queda el camión que lleva la cosecha y que no pasa, y que si llueve la gente se quedó atrapada, pierde sus productos. Entonces esa curva se soluciona con una intervención rápida, eficiente también en términos económicos, generalmente en placahuella, que es flexible para ese tipo de carreteras. La gente dice dónde necesita y después la gente lo ejecuta. Y al ejecutarlo, ustedes saben qué pasa. Se hace bien, no se roban la plata, le hacen veeduría y luego además porque son de la misma gente, bueno, claro. así es. Uno que ha estado en fincas y conoce la región, uno ve que sacando el café o sacando el plátano, no hay vías y se hunden las mulas, los carros en tiempos de invierno. Exacto. ¿Cuánta es la visión? ¿Cuánto se tiene proyectado de placahuellas en el país a futuro? Bueno, Perdón, ahorita que habló de Caminos por la Paz. Ay, mira, ay, tan bello. Muchas gracias. De la unidad de Pero aquí implementación está. del Acuerdo de Paz. Y pues obviamente nosotros desde el sector transporte pues trabajamos con esta lógica. La paz no es un papel, la paz no es una frase, sino son acciones en el territorio. Acciones la gente concretas. solo puede tener paz si hay inversión social e infraestructura social, y las vías son infraestructura social. Y si se va trabajando en contra de la pobreza. Así es, que cada inversión en infraestructura que va a generar riqueza en sectores productivos, también genere riqueza en la productividad de la zona. Nosotros no podemos seguir teniendo un modelo, y estamos trabajando para cambiarlo, ese modelo en los puertos de Colombia, donde claro, hay una riqueza impresionante, pero la gente de los barrios populares, aledaños a los puertos, vive en una pobreza absoluta. Eso hay que transformarlo y trabajamos para eso. Y en ese punto, con los Caminos para la Paz, que tú estabas diciendo precisamente que es la misma comunidad la que lo gestiona, ¿cómo se saca entonces ese proceso de contratación que antes se daba desde los alcaldes a sus contratistas, o sigue siendo la misma rosca? No, ¿o cómo se hace funciona? con las juntas de acción Ajá, comunal. okay. Hay que hacer pues un proceso. ¿Cómo evita uno ese tipo de corrupción? No, nos ha ido muy bien con las juntas, porque es que la gente, o sea, es tener ejecutores y veedores, ¿sí? La misma gente vigila. Si usted está haciendo una obra para su barrio,
¿sí? Además se recoge mucha mano de obra del mismo barrio, la gente sabe hacer eso y entonces si usted está haciendo algo para su barrio, además lo va a hacer impecable, que dure, que tenga los drenajes, que tenga todos los componentes que hagan que la obra dure. Entonces, de verdad es un gran proyecto y para el 2026, en el proyecto de presupuesto que se radicó, quedó una cifra de 800.000 millones de pesos para el próximo año en caminos comunitarios para la paz. Entonces, ojo a esos debates en el Congreso para que ojalá nos quede eso o más para poder ejecutar en todas las regiones que más lo necesitan en Colombia. Qué maravilla que hace. Nos vamos entonces para los análisis en el VAR, de las jugadas. Vamos a ver. El árbitro consulta el VAR. El VAR, señoras y señores. El presidente Petro, en estos días, puso el foco en la vía Lobo Guerrero, Buenaventura. ¿Y qué hay que decir? ¿Qué hay que decir de esa vía? Y también habló, y puso el dedo en la llaga, en la vía alterna, que le dieron 1 billón de pesos a un consorcio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no ha pasado nada con eso. ¿Qué nos puede contar sobre ese tema? Ese es un proyecto de concesión que se llama Mulaló Lobo Guerrero. Sí, ese presidente tiene un dolor muy grande con eso y es razonable porque Que nos llegan los hay una productos. plata en fiducia hace años. Ganando interés. ¿Cuánta platica tiene ahí Luis Son, Carlos? si no estoy mal, 1.8 billones de pesos. Ganando intereses. Claro, pero hay Del que Plata decirlo, para Nacional. ser muy, Sí. muy sinceros, tampoco el concesionario accede a esos intereses. Y eso es parte de la razón por la cual, pues digamos, tampoco quiere hacer la ejecución de la obra, porque es una plata que ya perdió valor. Si lleva 10 años una fiducia 10 años. y pierde valor, pues digamos ya no alcanza para hacer la Cierto, obra inicial. cierto. Entonces ha puesto tribunal de arbitramiento, el tribunal de arbitramiento dijo no pueden dejar la obra así, tienen que seguir adelante, entonces puso otro tribunal de arbitramiento, estamos, porque eso es otro, ustedes, la gente no conoce todo lo que pasa con esos tribunales, pero han terminado en muchos casos, ahorita ganamos uno, desde que llegamos nos hicimos una estrategia. Metieron un golazo. ¡Gol! ¡Qué golazo! Nosotros metimos un gol la semana pasada porque ganamos uno muy importante en la Vía El Llano, en ese famoso debate de Chirajara de esa concesión de Coviandina. Le ganamos ahí ese tribunal. Pero esa no ha sido la historia de los años recientes. ¿Sí? Ganan y ganan los Siempre, tribunales. sí. Una concesión pone un tribunal al principio del contrato. Si le sale negativo, pone otro por ahí cuando pasen 2 años. Si no logra todo su propósito, pone, eso no puede ser. Y en fin, ahora nos llevan a tribunales internacionales que son mucho más costosos para el Estado colombiano. Entonces los ricos le están metiendo goles al pueblo colombiano según eso. El tema de los tribunales yo creo que Así lo es. debería saber mucho más la gente porque se ha convertido en un desangre. Nosotros tenemos 42, 43 contratos de concesión y en este Eso es momento mucho. hay Mucha plata. más o menos unos 12, 13 billones en disputa en tribunales de arbitramiento y puede quebrar a la ANI ese mecanismo. ¿sí? Imagínate quebrar al mismo Estado, o sea, eso no se conoce mucho, a mí me encantaría poderle contar al país cómo es que está funcionando eso. Ministra, a mí me encanta escucharte hablando así, o sea, con tanto conocimiento. Y este es un espacio que es muy para los hombres. ¿Cómo ha sido para una mujer en la política y en un ministerio, aparte pues desde ingeniería y demás, que es un reino de los hombres? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Supongamos, esta semana causó mucho revuelo el hecho de que la gente culpaba a la jueza del caso de Uribe Vélez solo por el hecho de ser mujer. ¿Trabajan ustedes el doble, les toca más duro en un mundo de hombres? Claro, nos toca también como a las futbolistas de la selección, a las mujeres de la selección, o sea, yo creo que en todos los campos. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno tiene que aprender
a hablar más duro de lo que le gustaría hablar, porque si no habla duro y fuerte, no le paran bolas. Entonces, claro, comenzamos a ganar fama de estrictas, mandonas, y pues si toca hacer, mejor dicho, con los recursos públicos, con las metas del gobierno, con lo que la gente necesita, pues yo sí voy a ser estricta siempre. Usted va a ser la capitana del equipo. Sí, me toca, porque si no nos sacamos, y además yo tengo ya un año. Entonces Es que es vamos poco con los penaltis. Vamos ya con que está penaltis. contando eso, vamos Pero con los nos penaltis. vamos a pues. meter nosotros. Eso. Penalti, penalti, penalti. Bueno, ministra, nosotros tenemos aquí, como juegos de azar, tenemos estas cartas mágicas, cartas políticas, A ver. y quiero Es como que un tarot. que usted elija 3. Listo. Las 3 que elija, usted me da una corta descripción de lo que le salga. Listo, sople. Este programa tiene muchas sorpresas. Ojo al ojo, que la vista engaña y la lagaña empaña, señorita. Entonces aquí vamos. Listo. Escójame Una la carta. primera carta. Ajá, y ahora que hago la volteo. No, téngala ahí. La segunda, No. Se voltea más que Leiva, no señora. no, Leiva, no. Pero entonces tenemos aquí las 3. Hoy puede ser eso el mayor insulto, que le digan a uno algo de Leiva. Bueno, no me interrumpa, que peligra la vida del mentalista. La primera carta. A ver. Penalti, penalti, penalti. Una rata corrupta. Upa. Que diga una Dígame algo Lo sobre que los se te ocurra. contratistas que se roban las obras de la gente. eso. Perfecto. Penalti, penalti, penalti. Campesinos desplazados. Por la gente que más tenemos que trabajar en Colombia. Penalti, penalti, penalti. Y esta es una silla vacía. Una silla vacía. Pues los que no asumen posiciones firmes con lo que el país necesita y siempre evaden y no ponen la cara frente a estos grandes retos del país. Y por ejemplo se arrodillan ante los grandes poderes. Por eso me gusta Petro, porque no se le arrodilla a los poderes y sí se pone al servicio de la gente. Como Sí, dijo la señor. jueza, la justicia no se arrodilla ante los poderosos. Así bueno, es. Pensé que me iba a decir seré breve. eso. Otra cosa, una de las cosas más peligrosas que sufrimos los caricaturistas es dibujar mujeres. ¿Por qué? Ay, sí. Porque Ay, sí, ellas dice. delante de uno dicen, ay, tan lindo, y después... Tiene que hacer un lifting de una vez en la caricatura. Entonces, esta fue la caricatura. Mira. Mira, aquí está. Con En el tren. bolso, con el bolso y En todo. el tren, No, muestra en ese- el bolsito rojo. Ajá. En ese bolsito que carga el celular, yo la he visto que usted carga ese bolsito para todo lado. Ah, sí, es que ese bolsito O plato, es todo, plato. todo chévere. No, el celular para poder estar ahí comunicada. Pero me gusta que me puso ahí en un tren con el presidente porque... La pues, ese ministra es que el revivió desafío. los trenes, Ese ahí es el está. desafío. Ministra, usted con el balón en la mano y usted en la cancha, denos un mensaje a todos acerca de lo que se viene. Un mensaje de esperanza. Bueno, pues uno respecto a los trenes, ahí con una frase que es que más vale subirse a los trenes que verlos pasar, y ese es un mensaje para Colombia. Más vale que Colombia se suba a esta infraestructura que estamos construyendo, que estamos estructurando. Vamos a dejar avanzados trenes como el interoceánico, la conexión Villavicencio-Puerto Gaitán. Vamos a dejar en un avance muy importante el corredor férreo del Pacífico, y este año tenemos la meta de dejar adjudicado Jumbo Caimalito y otros proyectos que son claves para el país. Y ese es el primer mensaje para la gente. Hay que subirse al tren y que el tren sea un tren de oportunidades, y que vamos a seguir trabajando para que ese programa del presidente, que es conectar a la Colombia olvidada, marginada, con el desarrollo y las oportunidades, se vuelva realidad. Y el transporte debe servir para eso, no para enriquecer a los mismos de siempre, sino para generar riqueza a los territorios de paz. Desde el Ministerio de Transporte tenemos el reto de conectar a esa Colombia olvidada, que ha quedado por fuera de las oportunidades, porque la infraestructura de transporte, los trenes, las carreteras, los puertos marítimos, fluviales, los aeropuertos deben estar en función de la equidad, de la justicia social, y ese es el trabajo que hacemos. Los trenes son un gran ejemplo y vamos a avanzar en este año, que nos quedan todas esas metas. Tenemos mucho trabajo, pero también muchas ganas de hacerlo.
Ministra, un placer tenerte. Gracias por acompañarnos. Muy buena la información que nos diste. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido bastante, que se hayan divertido y... Chicos, nos vemos la próxima semana con otro invitado aquí en Trazos Sin Límite. Chao, chao.